Todos, amigos, amigas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio de divulgación científica del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. En el día de hoy tenemos algunos trabajos que vamos a estar socializando con todos y pretendemos que sean de ayuda para la toma de decisión, para la práctica educativa, para mejorar la calidad del quehacer educativo en República Dominicana y en lo que sea aplicable también al resto del mundo. Vamos a recibir las palabras de bienvenida del doctor Julián Álvarez en representación del IDEICE. Un saludo muy especial a todos y a todas las que tienen la oportunidad de escuchar y ver este espacio de reflexión y de análisis de estudios, de evaluación y de investigación, auspiciado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, en particular del Departamento de Divulgación Científica. Un espacio de reflexión es para aportar ideas al debate, al conocimiento, y estas ideas sirvan de reflexión y análisis para iluminar la práctica, en el caso particular del ámbito educativo, del sector educativo. Si mejoramos nuestras ideas a partir del aporte de los estudios que se van a presentar en este espacio de reflexión, de seguro que la práctica puede mejorar. Tal como dice la expresión, ideas claras, mejores acciones. Por lo tanto, a todos aquellos que tienen la oportunidad de participar y de ver este espacio, lo invitamos a que formen parte de los seguidores puntuales y permanentes de este seminario de reflexión, de conocimiento, de resultados, de estudios, tanto de investigación como de evaluación educativa. Será un espacio donde se presentarán diversos estudios en sentido general y con la colaboración y la opinión de cada uno de ustedes que nos escuchan, pues podemos interactuar cada vez a través de este canal que estará disponible desde el IDEICE para todos y cada uno de ustedes. Así esperamos que el espacio pueda rendir los frutos esperados y con la idea de aportar ideas claras al debate, a la reflexión, al análisis en función de un mejor sistema educativo. Sean todos bienvenidos y bienvenida a este espacio. Muchas gracias al doctor Julián Álvarez por esas palabras de bienvenida y emotivas que nos contextualizan en la actividad que estamos llevando a cabo en el día de hoy. La dinámica del evento es la siguiente. Tenemos 5 expositores y cada uno de ellos va a agotar un turno de 15 minutos en los que presentará las evaluaciones en los casos de los evaluadores y que presentarán las investigaciones en el caso de las investigadoras que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a recibir como el participante, la primer participante que inaugura el encuentro, a Patricia Vargas Lucas, quien nos estará hablando sobre una evaluación de un programa de educación técnico profesional que se ha llevado aquí en la República Dominicana. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Edwin. Saludos a todos. Como él le estuvo comentando, mi nombre es Patricia Lucas y hoy voy a hablar de lo que es la evaluación al piloto del programa PROET Red ETP para la pertinencia de la educación técnico profesional. Para ponernos en contexto, la educación técnico profesional es una herramienta que representa y nos permite avanzar a lo que es la modernización productiva y abordar los desafíos de la pobreza y de la exclusión social, ya que a través de esta las personas tienen oportunidades de acceder a mejores empleos y por ende obtener una mejor remuneración. El Estado Dominicano, para responder a esto, estableció una línea de desarrollo en el año para cumplirse hasta el año 2030.
Estas líneas de acciones van dirigidas específicamente al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de la educación técnico-profesional. En otro tenor, en los últimos 15 años, la Unión Europea ha desarrollado una sólida cooperación con el gobierno dominicano, apoyando de manera directa a los procesos de reformas educativas que permiten mejorar la calidad de la educación, apuntando directamente al rediseño curricular de la oferta y la educación técnico-profesional. Como resultado a esto, se crearon 53 nuevos títulos de bachillerato bajo la modalidad técnica que responden a los modelos de formación por competencias. Estos mismos fueron implementados en el año 2017-2018 en 177 centros educativos, impactando a más de 70.000 docentes. Entonces, con esta intención de mejorar lo que es la calidad educativa y la calidad técnico-profesional, en el 2019 la Unión Europea aprueba lo que es el financiamiento del proyecto PROERET-ETP, del cual les voy a estar hablando el día de hoy, para la pertinencia de la educación técnico-profesional a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Voy a hablar acerca de lo que es el proyecto, el programa PROERET-ETP, que lleva por nombre Programa para la Pertinencia de la Educación Técnico-Profesional. Surgió como una respuesta directa para fortalecer la educación técnico-profesional en la República Dominicana, la cual durante muchos años ha sido objeto de estudio constante por parte del sistema educativo. La iniciativa emergió con el propósito de contribuir al desarrollo de los módulos de formación en centros de trabajo, utilizando la plataforma de par en par como su principal instrumento. Este espacio virtual tiene como objetivo establecer conexiones entre los estudiantes de las instituciones educativas y las empresas, con el fin de optimizar el proceso de vinculación de las prácticas de formación, o como todos conocemos que son las pasantías. En su etapa inicial, el proyecto tenía como objetivo beneficiar anualmente aproximadamente a 25.000 estudiantes de educación técnico-profesional. Una vez que el programa estuviera consolidado, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, las prácticas de pasantías se suspendieron, lo que obstaculizó el logro de la meta principal. Esto llevó a una selección de una muestra minoritaria y a la realización de una prueba piloto para comprobar la funcionalidad de esta plataforma. Cabe destacar que esta prueba piloto se implementó en el año 2022 hasta el 2023. Como objetivo para esta evaluación nos propusimos evaluar de manera exhaustiva el nivel de satisfacción general experimentado por los estudiantes, centros educativos y empresas, así como analizar en detalles las fortalezas y las debilidades del programa PROERET-ETP a raíz de la ejecución de su fase piloto, como lo había comentado anteriormente, en el año 2022-2023. Como objetivos específicos, nosotros creamos que queríamos determinar la tasa de estudiantes que interactuaban con el programa, examinar la perspectiva de las empresas involucradas en la plataforma, identificar los recursos que son proporcionados a los estudiantes para la participación en la plataforma, identificar las capacitaciones y herramientas que reciben los estudiantes participantes del proyecto y establecer la percepción del estudiante y del centro educativo. Nuestro diseño de la evaluación, esta evaluación la diseñamos con un enfoque mixto descriptivo, ya que se busca obtener una comprensión completa de lo que es el programa. Y aquí vamos a recabar lo que son datos tanto cualitativos como cuantitativos. El muestreo que utilizamos fue polietápico, donde fueron evaluados los vinculadores de centros educativos y empresas de manera censal. Sin embargo, de maneras a conveniencia, seleccionamos a los estudiantes que estarían participando en el llenado de los instrumentos. Las variables que identificamos fueron las características de capacitaciones, las satisfacciones de las capacitaciones, los tipos de empresas que se ven involucradas en colaboración con la plataforma, la tasa de estudiante con acceso a la plataforma y el uso de la misma. Los instrumentos que creamos fue un cuestionario dirigido a vinculadores de empresas, también un cuestionario que se estuvo aplicando a los vinculadores de centros educativos y un cuestionario que se le estuvieron aplicando a los estudiantes. Para el proceso de recolección de datos, este tuvo 3 fases. La primera fase fue la fase de planificación, donde como institución educativa procedimos a tener contacto con la IET, quien es la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, que son actualmente la empresa responsable de llevar el proyecto aquí en la República Dominicana.
y con ellos pudimos recabar y hacer lo que es el levantamiento de información, como cuáles centros estuvieron participando y obtener algunas informaciones. Luego tuvimos lo que fue también en esa misma fase la creación de rutas y de centros educativos que iban a estar involucrados. Luego se procedió con el levantamiento de datos. Para este proceso lo que hicimos fue visitar directamente los centros educativos, como expliqué anteriormente, de manera censal. Y por último, bueno, pues tuvimos lo que fue la tabulación de datos, donde pudimos obtener informaciones totalmente ya que nos depuradas, que nos permitieran tener una visión óptica y un resultado fidedigno del estado del programa. Ya una vez que analizamos todo esto y analizamos los resultados, tuvimos algunos hallazgos, como fueron que en primer lugar destacamos que un alto porcentaje, equivalente a un 86,72% de los estudiantes, no había interactuado con la plataforma, indicando una baja participación real. En cuanto a las empresas participantes, se señalan beneficios, pero también desafíos como la falta de capacitación y coordinación. También un 34,43% de los estudiantes carecen de apoyo en sus centros educativos para acceder a la plataforma, evidenciando lo que son las brechas tecnológicas. También la percepción de los estudiantes revela que la falta de conocimiento sobre las oportunidades y deficiencia en la información proporcionada por profesores. Aunque los coordinadores de escuela enfrentan desafíos, reconocen que han tenido mejora en la educación técnico-profesional y han tenido una gran interacción y ampliación de su red con las empresas. Para nosotros, en resumen, la plataforma de Par en Par se muestra y es una plataforma que puede tener un potencial, pero también es crucial abordar lo que son estas barreras para lograr una participación exitosa. Hasta aquí llegó mi presentación para ustedes. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Saludos, continuamos en este conversatorio. Esta es una fiesta del saber auspiciado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Agradecemos a los participantes que nos están presentando estudios interesantes, tanto de evaluación como de investigación, y algunas recomendaciones también de corte psicológico para orientadores, para psicólogos. Y vamos a recibir ahora, en este momento, las perspectivas en torno a un programa que se ha estado llevando en el país sobre ausentismo y deserción escolar. Para ello, vamos a recibir a Miguel Ángel González Dotel. Buenas, soy Miguel González, técnico de evaluación del IDEICE, y vamos a hablar de un estudio que hemos realizado este año sobre la evaluación del programa de ausentismo escolar que se llevó a cabo en la provincia de Hermanas Mirabal. Un poco en contexto de dónde surgió este proyecto y la necesidad de evaluación de este proyecto, podemos remontarnos a datos que ya tenemos, como el hecho de que en la República Dominicana estamos entre los 10 países con la mayor tasa de ausentismo de las economías que participaron en la prueba PISA en el 2015. Sí, en el 2015. Esta tasa de ausentismo para entonces era del 52% para las escuelas de bajos recursos y de 43% para las escuelas de altos recursos. También se ha visto en diferentes estudios que este no fue un fenómeno aislado, es decir, que no era algo que simplemente pasaba, sino más bien que se volvió una forma de exclusión socioeducativa, considerando los factores que están relacionados a las altas tasas de ausentismo que se presentan en el país. En ese mismo sentido, se desarrolla el programa de prevención y atención al ausentismo y deserción escolar de la provincia de Hermanas Mirabal, que busca entonces reducir la tasa de ausentismo y la reintegración de los estudiantes desertores de la zona, bien enfocado a la parte de la provincia de Hermanas Mirabal, porque inició como una iniciativa local más allá que una iniciativa a nivel nacional. Inició en el 2009 con 20 escuelas. Hubo un momento que llegó hasta 62, sin embargo, tras la pandemia del COVID y diferentes factores que pudieron incidir, el programa terminó únicamente con 12 escuelas para la fecha de la evaluación. De hecho, cuando se propuso la evaluación eran 13 y se sacó una
durante el proceso de evaluación. Este programa, aparte de buscar la reinserción de los estudiantes, también da seguimiento a estas ausencias, visitando a las familias, identificando los motivos del ausentismo para así también buscar soluciones efectivas al mismo. Este estudio, entonces, lo elaboramos con los siguientes objetivos. Establecimos un objetivo general para determinar la eficacia del programa y en su capacidad de prevenir el ausentismo y la deserción escolar. También nos planteamos evaluar la disminución de la tasa de ausentismo escolar en las escuelas donde se implementó el programa. Analizamos la efectividad del programa para identificar los factores que contribuyen al ausentismo y la deserción escolar, así como la situación socioeconómica, la salud mental y física y la calidad del aprendizaje de estos centros educativos y de estos estudiantes. También queremos identificar las fortalezas y debilidades del programa y proponer recomendaciones para mejorar su efectividad en la prevención del ausentismo escolar. Usamos una metodología mixta con un diseño transaccional descriptivo, con una muestra que terminó siendo de 103 familias, 96 estudiantes, 12 centros educativos y 12 promotores sociales. Es decir, los centros educativos y promotores sociales se utilizó una muestra censal. Para esto, elaboramos cuestionarios de evaluación específicamente diseñados para entonces identificar diferentes variables concernientes al programa y a lo que es el mantenimiento de la deserción escolar como un problema socioeducativo del país. Entre los principales resultados encontramos que el programa fue efectivo en reducir la tasa de ausentismo, principalmente con diferencias observadas en género. Encontramos que la frecuencia de ausentismo suele ser mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino. También encontramos que los estudiantes y los padres han percibido un apoyo significativo en el programa con altas tasas de satisfacción, donde la gran mayoría de la muestra se reportó totalmente satisfecha con los servicios ofrecidos por el programa. Promotores sociales también se encontraron que son esenciales en la implementación del programa, pues estos son entonces lo que le dan el seguimiento a los casos tanto comunes como los casos más especiales de diferentes motivos, yendo incluso a casos de salud como casos de embarazo adolescente. En conclusión, llegamos a que la efectividad del programa, en cuanto a la efectividad del programa, el programa ha demostrado ser eficaz, ha reducido la tasa de ausentismo escolar y ha logrado un alto nivel de aprobación entre sus estudiantes. Entre los factores socioeducativos se identifica una correlación entre el nivel educativo de los padres y la tasa de ausentismo de los estudiantes, lo que sugiere la importancia de involucrar a los padres en estrategias educativas. Asimismo, aunque no necesariamente se vio en esta presentación, es importante destacar que entre los principales motivos de ausentismo y más significativos de los estudiantes se encuentran los problemas de salud. Por último, la función crítica de los promotores sociales. Estos desempeñan un papel crucial en esta implementación. Sin embargo, todavía persiste en el trabajo de los promotores una variabilidad considerable en las visitas domiciliarias. Algunos visitan 2 o 3 familias a la semana, mientras otros visitan una cantidad mucho mayor de familias en una semana para poder identificar las causas de ausentismo. Para esto recomendamos entonces diseñar estrategias a largo plazo para enfocarse en estrategias que impacten en la reducción del ausentismo escolar de manera mucho más significativa. Involucrar a los padres para entonces desarrollar programas específicos para los padres que los equipen con las herramientas necesarias para entonces poder apoyar a sus hijos y su educación, así también como para desde los padres ayudar a reducir entonces la tasa de ausentismo. Por último, también recomendamos la estandarización de las visitas domiciliarias para poder mantener una tasa aproximada fija de implementación del programa y de impacto de las familias que más necesitan del mismo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel González Dotel por esa presentación de la evaluación sobre ausentismo y deserción escolar. Continuamos en este conversatorio y ahora recibimos también una evaluación sobre una iniciativa de fomento de la lectura denominada Dominicana Lee, pero nos hablará con detalles Niurka Mora. Saludos, mi nombre es Niurka Mora, trabajo en el Departamento de Evaluaciones del IDICE. Vamos a hablar sobre la evaluación de metas 2021 del programa Dominicana Lee. Este programa es implementado por el Ministerio de Educación en conjunto con la Dirección de Cultura del MINER. Este programa busca promover y fortalecer la lectura como herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. En el informe que vamos a presentar sobre esta evaluación se abordan diferentes aspectos relacionados al programa, tales como su implementación, alcance y resultados obtenidos hasta la fecha. Se analizan los recursos y estrategias utilizadas para promover la lectura a nivel nacional en la República Dominicana. Tenemos como objetivo general de la evaluación analizar el cumplimiento de las metas establecidas por el programa Dominicana Lee para el año 2021. Y como objetivos específicos de la evaluación tenemos determinar la cantidad de puestos de lecturas establecida en su meta 2021, describir las intervenciones del programa en las bibliotecas en los centros impactados, cuantificar la cantidad de libros que se han repartido de manera digital y física durante el 2021, identificar las actividades de los gestores en los centros impactados. También establecer el nivel de implementación de los subprogramas, concurso literario para docentes del ámbito preuniversitario y el sublector. Para hacer esta evaluación utilizamos una metodología de recolección de datos de tipo mixta, combinando enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. Esta metodología permitió aprovechar la profundidad descriptiva de los métodos cuantitativos y la capacidad de generar y analizar datos estadísticos de los métodos del método cualitativo. Esto para obtener una visión completa del programa con un alcance de enfoque descriptivo. Dentro de las principales fases y enfoques metodológicas incluimos la investigación documental, que en esta fase lo que hicimos fue recolectar documentos y datos relacionados al programa y de otros programas de otros países que tengan una relación metodológica parecida a lo que es Dominicana Lee. La recolección de datos cuantitativos, como le dije anteriormente, en este apartado lo que hicimos fue un análisis estadístico de los datos proporcionados por programas y por programas similares a este. En el apartado de cuestionarios se crearon 3 instrumentos dirigidos a los gestores del programa Dominicana Lee, a docentes que participan en los centros impactados y a los directores de esos centros. En la validación de datos se constataron y verificaron datos para asegurar su consistencia y su validez. Para la evaluación de los centros educativos y los docentes dentro del programa de Dominicana Lee se optó por una muestra de conveniencia. Esto por algunas limitaciones que teníamos con referente a la base de datos de Dominicana Lee. Dentro de nuestros participantes tuvimos 13 gestores culturales, que es la población completa, aproximadamente 41 docentes con 27 directores de los centros impactados por el programa. En el proceso de evaluación lo dividimos en 3 fases. Tuvimos la primera fase, que es la formulación, que en esta fase se define con claridad los objetivos, estrategias y los métodos que se van a utilizar para implementar el proyecto. En esta fase se creó lo que es el marco muestral, la creación de instrumentos, revisión y adaptación, dígase validación, planeación y ejecución de logística de campo. Para la creación de instrumentos, desde el Departamento de Evaluaciones, hicimos varias reuniones para que esto sea posible. Luego, para la validación, también se hicieron varias reuniones con varios actores del IDICE para una revisión y adaptación de los mismos. En el levantamiento de datos, se hizo lo que es la aplicación de los instrumentos a los actores del programa y la recolección y el manejamiento de datos. Para la aplicación de estos instrumentos, desde el Departamento de Evaluaciones hicimos varias llamadas a los gestores para gestionar una reunión con ellos que se llevó a cabo en el IDICE. En la misma se le explicó qué estábamos haciendo desde el IDICE,
cuál era el fin de la evaluación, se le mostró una presentación y luego se le pasó un instrumento. Para los directores y los docentes, lo que se hizo fue un levantamiento con el call center desde el IDICE, donde se le hizo una llamada y ellos en línea llenaron los instrumentos. Con eso pudimos obtener la recolección y el almacenamiento de datos. El procesamiento de datos. Este periodo, la persona responsable de trabajar los datos se encarga de recolectar, dirigir, dar entrada y revisión de datos para de esta forma generar una base de contenidos. En esta fase se hace una digitación de la entrada de los datos de los instrumentos que ya habíamos pasado y luego se hace una revisión y limpieza de los mismos. Luego de pasar todos estos instrumentos, llegamos a unas conclusiones y hallazgos del programa Dominicana Lee. Este programa ha tenido avances significativos en el fomento de la lectura en la República Dominicana. Dentro de sus metas tenía el establecimiento de puntos de lectura, los cuales se han cumplido de manera significativa. Las intervenciones en biblioteca han resultado exitosas con una participación de los centros. Los gestores culturales juegan un rol muy importante dentro de lo que es el programa, ya que por medio de ellos se hacen varias actividades como taller de lectura y escritura, además de charlas dirigidas a los padres, motivándolos a la lectura, tanto a ellos como a la familia. La selección de libros se orienta principalmente hacia géneros literarios variados y se ajusta al grado académico de los estudiantes. El componente del sublector ha realizado procesos notables en promover la lectura preuniversitaria y en la capacitación de docentes. No obstante, el programa enfrenta retos en cuanto a la implementación uniforme y la efectividad de las capacitaciones para los gestores culturales. Entonces, para esto hemos propuesto algunas recomendaciones para que el programa se pueda expandir y siga teniendo éxito. Estas recomendaciones son desarrollo de módulos adicionales y talleres, mayor involucramiento de los docentes, que los docentes se sientan parte del programa, que se le pueda dar talleres a ellos para que ellos entiendan de qué se trata el programa, mejorar los recursos didácticos y oferta de libros, que estos libros que se distribuyan en los centros sean libros que sean de interés para los estudiantes. Creación de plataformas digitales y bibliotecas virtuales. De esta manera nos sumamos a la ola tecnológica que vivimos hoy en día y así el programa se puede expandir y llegar a más personas. Capacitación del personal docente y bibliotecario. Que los bibliotecarios también se sientan parte del programa, que se capaciten dentro del programa y que sepan cuáles son los intereses de sus estudiantes para así poder tener una distribución más eficiente de los libros. Mejor rehabilitación de bibliotecas físicas. Con esto se busca hacer un levantamiento de las bibliotecas a nivel nacional en los centros educativos para saber de cuáles bibliotecas necesitan de manera más emergente pues que sean habilitadas. Formación continua para los gestores culturales, ya que estos son un rol importante dentro del programa, entonces necesitan estar formándose continuamente con capacitaciones para que el programa siga teniendo éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Niurka. Hemos visto, ¿verdad?, las metas de Dominicana Lee y ahora nos toca ver el trabajo de Teresa Guerrero, una investigación sobre el involucramiento parental masculino. Recibimos a la investigadora Teresa María Guerrero. Gracias, Edwin. Yo les voy a presentar los resultados de una investigación que estuvimos realizando sobre corresponsabilidad parental masculina en la educación. Yo soy investigadora del IDICE y este trabajo se hizo en el marco de una línea de investigación que lleva el instituto sobre participación de la familia en la escuela. Bien, antes de presentarles los resultados, vamos a explicarles un poco de dónde viene esta preocupación para profundizar en las diferentes formas de involucramiento de los hombres en la educación de sus hijos. Resulta que en exploraciones de las evaluaciones diagnósticas de tercero y sexto grado, pues pudimos identificar que dependiendo de quién participara, o sea, de la relación de parentesco de la persona que participara en la escuela, pues también notábamos unos comportamientos en el desempeño escolar de los niños.
Aquí ustedes pueden ver un gráfico que presenta el nivel quintil al cual pertenece la persona, dependiendo del tipo de parentesco de la persona que participa y el quintil socioeconómico al cual también pertenece. Entonces vemos que cuando es el padre que participa, el 27% son del quintil 5, que es el quintil más alto. Cuando es la madre, en ese quintil representan un 22% y en el segundo, tercero y cuarto está en un 20%. Es un comportamiento muy parecido a cuando es tutor, como vemos. Y ahí vamos notando más la diferencia cuando es el abuelo o la abuela que participa, que vemos que en el quintil 1 se representa un 23%, en el quintil 2 un 24% y en el quintil más alto un 15%, lo que nos muestra que cuando las familias, en las familias que tienen mayor nivel socioeconómico, pues los padres participan más. Y en las familias de los quintiles más bajos, entonces la familia extendida participa más. Aquí también no lo mencioné, pero vemos como cuando es un hermano del niño que participa, también la mayoría pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. Entonces, ¿qué vimos aquella vez? Vimos también que el grupo de las madres y padres que llenaron el cuestionario de familia, su nivel de desempeño 3 es de 22.2% y 24.4% respectivamente en la prueba de lectoescritura. Mientras que para todas las demás relaciones de parentesco no avanzan más de un 17%. Aquí vemos también los datos de matemáticas. Entonces, cuando es el padre que participa, el nivel de desempeño fue de un 50%, en el desempeño del nivel 1, que es el elemental, fue de un 50%, y un 18% de los hijos de los padres que participan estuvo en un nivel 3, que es el más alto, un porcentaje mucho más alto que cuando participaba la madre. Entonces, eso nos hizo pensar cuáles son entonces las características de esta participación de los hombres en los distintos niveles socioeconómicos y entonces nos planteamos 3 objetivos. El primero, identificar diferentes formas de involucramiento de padres en la educación de sus hijos e hijas en varios distritos educativos, describir patrones de género que inciden en las formas de participación y recolectar información para propuesta de política pública, que es realmente como que nuestro verdadero objetivo, más allá de todo el trabajo de investigación. En realidad es propuesta para política pública. Entonces, aquí vemos la muestra. Este estudio fue un estudio cualitativo y la técnica que utilizamos fue entrevistas. Entrevistamos tanto a padres, hombres, y a maestros, docentes, guía del curso al cual pertenecían esos padres. Entonces, nosotros trabajamos con padres que participan y padres que no participan de diferentes niveles socioeconómicos. Esto para trabajar en estas dimensiones. La primera era sociodemográfica, ¿no? Aquí sobre condiciones de vida de la familia, nivel educativo del padre, historia de vida y cultura parental. La historia de vida es esas experiencias que tuvieron los padres cuando fueron niños, cuando estuvieron en la escuela, cómo fueron esos itinerarios de participación de sus padres, si existió, y también cómo ellos recuerdan y que ellos, porque claro, dependiendo también de cómo fue la participación de sus padres, también ellos de ahí aprendieron
a cómo un padre o una madre se vincula con la escuela, las mismas formas de involucramiento de ellos, que era la dimensión número 3, patrones de género que inciden, ¿no?, en esos comportamientos masculinos y relación con la escuela. Entonces, esta es una distribución porcentual de las edades. La mayoría estaba entre 41 a 50 años. Todos los estudiantes de este estudio, todos los hijos de los estudiantes, todos los hijos de los padres del estudio estaban en ese momento en el nivel medio, secundario. Entonces, resultados. ¿Qué encontramos? Encontramos con respecto a la cultura parental que el involucramiento en la escuela no formó parte de la cultura parental de la mayoría de los padres, incluidos en el estudio. Este aspecto, la participación solamente se visibilizó en el nivel socioeconómico más alto, es decir, que nos pudieran contar verdaderos itinerarios de participación. Los padres expresan que en el pasado la participación de la familia no era considerada necesaria. O sea, para ellos no lo ven necesario, en sus familias, en sus casas tampoco fue parte de su cultura parental. No recuerdan que en generaciones pasadas se convocara a las familias. Solamente se convocaban padres y madres en casos de estudiantes con mal comportamiento. Entonces, eso pudiera tener relación con un significado negativo de la convocatoria de la escuela. Formas de involucramiento. Los docentes de los centros públicos no concertados manifiestan que la participación de la familia es baja en general y reiteran que la participación de los hombres es mucho menor que la de las madres. También en ocasiones los testimonios de los docentes no coinciden con los de los padres. Cuando contrastábamos, nos dábamos cuenta que los padres decían que sí, que iban a la escuela, pero las docentes decían, esa es la primera vez que ese señor viene a esta escuela. Todos los padres entrevistados alegan que no participan más, que quisieran participar más, pero que no lo hacen por falta de tiempo. Patrones de género. Los conflictos con exparejas son una de las razones que los padres exponen como motivo de una limitada participación en la escuela. Es decir, en el caso de parejas padres que ya no están juntos, padres divorciados, entonces los padres en algunos casos nos dijeron, yo no me entero de cuándo son las reuniones, la madre no me dice, yo tengo muchos problemas con ella, discutimos bastante. Entonces, ese aspecto es algo que salió a relucir varias veces. Existe un consenso entre los entrevistados que las madres son las que más participan en la educación. Tanto los padres como los docentes están de acuerdo en eso. Los padres consultados reconocen que el seguimiento al aprendizaje de sus hijos e hijas los llevan las madres. Y a pesar de que las madres también trabajan fuera del hogar, declaran que ellos están más concentrados en proveer. Eso definitivamente tiene mucho que ver con el comportamiento de la participación masculina, porque los padres entienden que su rol social principal es generar dinero. Esa es su principal responsabilidad. Y las madres, aunque trabajen, ellos entienden que su principal responsabilidad son las labores de cuidado. Y por supuesto, el seguimiento a las tareas, la asistencia a reuniones en la escuela, ir a buscar la nota, están consideradas como labores de cuidado. En relación padre-escuela, aquí podemos decir que algunos mantienen un comportamiento satelital en la educación de sus hijos. En varios casos,
de los entrevistados no sabían ni en qué curso estaban sus hijos. Tampoco sabían cómo se llamaba la maestra guía, por supuesto. Padres no entienden la importancia de su presencia en la educación, entienden que con proveer está completa su labor. No todos, pero sí se visibilizó mucho en los niveles socioeconómicos más bajos. Obviamente los niveles socioeconómicos más bajos también tienen los niveles de escolaridad más bajos. Entonces ahí también hay un tema de la validación de la educación como medio de movilidad social. Como ya lo dije, para muchos padres esta fue la primera vez que fueron a la escuela. Fueron a la escuela para la entrevista. En los centros privados y públicos concertados se notó mejores relaciones entre la familia y la escuela. Igualmente, los discursos de los docentes eran más positivos con respecto a la mirada de la familia. Pero, aunque los centros concertados sean públicos, hay también unas características que tienen esos centros, y unas exigencias que se les hace a las familias, que antes inclusive de inscribirlos ya las familias saben que hay unos requisitos y unas demandas que la escuela les va a solicitar. Conclusiones, bueno, rápidamente, el involucramiento de los padres como parte de la reproducción cultural de las familias participantes suelen aprenderse en experiencias parentales, rescatando la teoría de Bourdieu. Encontramos que él menciona que el capital cultural es también parte de las herencias que se transfieren a las generaciones recientes. En el caso de los colegios privados se distingue más la presencia de los padres. Nuevamente, esto se relaciona con el capital cultural y la confianza en la educación para mantener o superar el estatus de clase. Los programas de involucramiento parental deben considerar, y esto es de una de las cosas más relevantes, ¿no? Que los programas deben fomentar un cambio de comportamiento en los padres, lo que requiere sensibilización, introspección y tiempo para incorporar estos aprendizajes. Las políticas, no solamente en los padres, sino también en el equipo docente y en el personal de orientación y psicología. Las políticas de involucramiento parental tienen que atraer a los padres generando una convocatoria positiva. Einstein lo menciona. Los padres señalaron que cuando eran estudiantes, las familias convocadas eran las de los estudiantes de conducta considerada inapropiada. En este sentido, subraya el referente de la presencia de papá en la escuela para resolver un problema, no como participante activo del proceso. Bueno, esto es una idea de Epstein, ¿no? Que hay que un poco desmontar la idea en estos padres, sobre todo los padres de clase popular, que cuando la escuela te llama para problemas. Los padres reconocieron que las madres estaban más involucradas en la educación de sus hijos y esto refleja la división sexual del trabajo, donde las labores de cuidado, que es la reproducción social, se siguen dejando en manos de las mujeres, representando una doble jornada para ellas, porque, como sabemos, muchas madres ya también son parte del trabajo en el mercado laboral, que viene siendo la producción social. Entonces, para próximas investigaciones, pienso que se debe entrevistar a madres, porque ahora solamente entrevistamos a padres, pero también pudiera ser interesante y pudiéramos recopilar mucha más información, entrevistando también a madres de los mismos padres para hacer como este contraste de los discursos y también la mirada femenina del fenómeno. Gracias. Muchísimas gracias a Teresa María Guerrero. Interesante el estudio sobre involucramiento parental masculino. Continuamos este panel del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
Y ahora vamos a hablar un poquito del autocuidado, vamos a hablar sobre psicología y el bienestar, ¿no?, de orientadores y psicólogos. Recibimos para ello a Raidy Cabrera. Hola, hola. En este espacio vamos a estar hablando un poco de ese fortalecimiento socioemocional en educación, pero dando estrategias justamente a orientación y psicología escolar. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo surge? Orientadores y psicólogos, al fin y al cabo, ¿qué trabajan? Trabajan a todas esas llamadas y acuden a todas las necesidades socioemocionales que hay en el centro y en el espacio. Sin embargo, ¿quién atiende ese bienestar, esas habilidades socioemocionales que igual necesitan, la conoce este personal o la pone en práctica? Al hablar de calidad educativa, siempre tenemos que verlo como algo sistémico, circula. Entonces, todo lo que afecta a un punto afecta a los otros. Si esta parte de esa gestión educativa o no está bien o no conoce alguna de las actividades, ¿cómo podemos desarrollar todo esto en beneficio de forma emocional para que el personal de orientación y de psicología escolar esté bien? Y así se pueda crear todo un entorno con un aprendizaje que sea positivo, que sea efectivo realmente para todo el centro. En un inicio, cuando se hace esta propuesta, no es afectar directamente al alumnado, sino que queden beneficiados este colectivo, pero a sabiendas de que en el momento que esté este grupo bien, que se sienta bien y que tenga toda esta parte socioemocional estable o equilibrada, pues entonces va a afectar de forma positiva al alumnado y a la forma en la que este grupo ha de trabajar. Los objetivos planteados para trabajar todo esto ha sido proporcionar herramientas que sean prácticas para gestionar ese bienestar emocional y mental de este personal, pero desde una perspectiva vivencial, que no sea simplemente hablar o decir o esto, no, sino que este personal pueda ir poniendo en práctica con algunas herramientas para poder trabajarlas a la par y que si hay alguna duda pueda ser respondida obviamente en la marcha. A su vez también crear conciencia sobre esa importancia de la salud mental de estos educadores y cómo esto ha de impactar en el ambiente escolar. Pero cuando hablamos de autocuidado, ¿de qué hablamos? Hablamos de permitir desarrollar algunas prácticas que sean favorecedoras y hasta cierto punto protectoras en favor de la salud. También es una práctica totalmente preventiva, porque no necesariamente los efectos o el fruto se ve en el momento, sino que muchas veces a una futura. También da una perspectiva sistémica del cuidado hacia uno mismo, viéndome como una parte importante de esto, pero que no solamente me afecta a mí o me beneficia a mí, sino también a quienes me rodean. Para ponerlo en práctica, alguna de las alternativas que pudiésemos dar sería, por ejemplo, practicar algún deporte, desarrollar un pasatiempo, tener hábitos alimentarios saludables y cultivar algo relacionado al arte. En muchísimas ocasiones nos equivocamos un poco con la concepción o con el término de autocuidado y lo relacionamos con algunas rutinas que son o caras o están relacionadas específicamente a belleza, sin tener en cuenta que hay otros aspectos como los ya mencionados, como algún deporte, un pasatiempo, que no necesariamente tiene que ser algo muy costoso, probablemente no, y esto también sea parte del autocuidado. Todo esto ha de depender de la persona. Cuando hablamos del síndrome de burnout, que muchas veces afecta a todo este personal, hablamos de este deterioro laboral, trabajando el cansancio emocional, este sentimiento de tú sentirte incapaz de cumplir esa parte de tu trabajo, esa sensación de desamparo, pérdida de control. Pero todo este síndrome justamente le afecta a todo el personal que trabaja directamente con personas. Sería muy difícil encontrarnos con un técnico de informática o alguien que trabaje directamente con sistemas de este tipo que se ve afectado por este síndrome, pero el colectivo de educación en general, ya sean profesores, el cuerpo docente en general, orientadores, psicólogos, pues sí que son parte de esto.
¿Cuáles síntomas pudiésemos mencionar? Está la fatiga, insomnio, dolores de cabeza, esos resfriados que no se quitan, hoy me empieza una gripe, pero ya luego mañana tengo otra. Algunos trastornos estomacales, que cada vez que tengo alguna situación puedo tener todo el malestar directamente en el estómago. Podemos ver o tener en nuestro equipo personas que abusen de alcohol o de alguna otra droga. Y ese problema para llevarse bien con la gente que les rodea, especialmente del trabajo. Entre las medidas que está disminuir las horas de trabajo. Es súper importante tomar descansos. Vemos cómo en el cuerpo docente en muchísimas ocasiones las personas se llevan el trabajo hasta la casa. Y el sábado y el domingo, en vez de tomar estos ligeros descansos o las vacaciones probablemente cuando nos tocan, que en muchos casos la postergamos, entonces las personas siguen trabajando. Entonces se llevan ahí en el clásico bultito de la casa en todo momento, me llevo otra vez el registro, me llevo más y más trabajo. Evitar este tipo de cosas. También la música a gusto de la persona y meditación, respiración. Pudiesen ser algunas de las medidas a tomar. En algunos casos, antes de que se me escape, del síndrome de burnout, según qué tan severo pueda ser el síndrome o cómo esté afectando a la persona, pudiese hasta tener que retirarse de ese espacio de trabajo. Eso sería en casos extremos, que es lo que se debería de evitar. También hablamos, para seguir complementando todo esto, que hemos hablado de las habilidades socioemocionales. ¿Qué son entonces las habilidades sociales? Son estas conductas o algunas destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar completamente una tarea de una índole interpersonal, o sea, de las relaciones per se. Pero ¿qué elementos tiene todo esto? Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales, se aprenden y por tanto se pueden enseñar. Tienen que ser socialmente adaptadas. En algunos espacios, por ejemplo, musulmanes o así, que tienen algunas costumbres con el tema de la vestimenta, pues respetar en ese espacio. En el caso nuestro, del ámbito totalmente educativo, si es un centro religioso, cuáles son las normas que este centro realmente me expone o me invita a tener para ser parte de él. Deben de estar bajo el control de las personas y la persona debe tener esa capacidad, entonces, para adecuar el comportamiento en función a los objetivos de este lugar, con mis capacidades y cada una de las exigencias que me dé el ambiente. Esto realmente ayuda o es parte vital de las habilidades sociales per se. Entre las habilidades sociales básicas tenemos la habilidad de escucha activa. En el caso de este colectivo, de este personal, es súper importante porque al final son quienes tienen que escuchar, pero también en beneficios de ellos tienen que tener entonces quienes les escuchan a ellos. Habilidades conversacionales, expresar y recibir también refuerzo, no cargarse igual más de la cuenta, tener el espacio delimitado para concertar las citas y habilidades de conversación en grupo. Algunas de las técnicas de desconexión que pudiésemos explicar sería la escritura expresiva, darnos el permiso de muchísimas cosas, en algunos momentos de descansar, en otros de accionar, tener alguna lista de estrategias que sean antiestrés, por ejemplo, a mí realmente qué me funciona, a mí qué me gusta, yo con qué me siento cómoda, qué me beneficia a mí. Igual algún tipo de música, una persona me pudiese decir que no, que eso desestresa, pero igual no sea en mi contexto lo que a mí me guste o con lo que yo realmente me sienta cómoda. Descubrir yo como persona, a mí, qué parte creativa yo tengo, qué me gusta, qué me hace sentir cómoda. Igual algunas personas son más artísticas con el ámbito, por ejemplo, de la pintura, otras igual de la escritura. Algunas personas, por ejemplo, se sienten súper cómodos tocando algún instrumento, a otras no se le da en lo absoluto. Entonces, tener esa cierta flexibilidad basado en mí, en mis gustos y mi experiencia. Y en la zona de confort, ahí siempre me gusta hacer un pequeño paréntesis, porque en muchas ocasiones hablamos de la zona de confort como un lugar del que hay que salir. En otras ocasiones probablemente sea en el que me tengo que quedar. Y para hacer esta desconexión, la persona no puede salir de su espacio o igual desconectar de su zona donde está sin tener
la intención, la voluntad o igual la disposición de salir de este espacio. Es muy importante que la persona se sienta cómoda y que para poder trabajar todas estas habilidades socioemocionales, esta disposición y no quedarnos simplemente ahí con ese espacio y queriendo generar una sensación de estar incómodo simplemente por complacer o por llenar algún requisito, sino ampliarlo un poquito más. Para trabajar todo esto y llevarlo también hasta un ámbito más de investigación, es importante empezar a investigar en nuestros espacios educativos qué está pasando, cómo es esa sensación, cuáles habilidades tienen, o igual si conocen cómo trabajarlas. O sea, invitar un poco más a llevar esto, primero a una parte de evaluación, saber un poco qué está pasando, pero también investigar y saber cuál es la realidad que tenemos en nuestros espacios. Hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que realmente alguna de las técnicas o de las cosas que hemos hablado sea de su interés y que realmente las puedan poner en práctica. Gracias. Bien, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Estos han sido los trabajos que teníamos que socializar con ustedes en este panel sobre desarrollo y reflexión en educación que hemos estado realizando con mucho aprecio, con mucho cariño para todos ustedes desde el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Agradecemos a los jóvenes expositores, investigadores y evaluadores que nos han acompañado y agradecemos también a ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias.